Buenas noches a todos los estimados televidentes. Es un privilegio volver a sus hogares en la noche de este lunes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos vaya a ver. Será un privilegio poder llegar a su hogar, llegar a usted, con este segmento de los jóvenes de Iglesia Evangélica Centroamericana Alfa y Omega de Tacaná, San Marcos, la sociedad Luminares en el mundo, como todos los lunes, acompañándoles con temas que seguramente van a fortalecer su fe y le van a animar en su vida espiritual. Y de igual forma, si usted nos ve por primera vez o siempre sintoniza este canal, queremos agradecerle el favor de su compañía y dispuestos a tocar un tema más de la palabra de Dios que seguramente le va a llevar a conocer a Cristo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que esta noche nos hacemos acá presentes para estudiar el tema de las iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis. En sus primeros capítulos se menciona a 7 iglesias. Y hoy estudiaremos el capítulo número 3, donde se encuentra el mensaje a la iglesia en Sardis. Así que acompáñenos en este estudio que seguramente será de mucha bendición para usted, como lo es para nosotros. Y entramos de lleno, sin más preámbulo, en esta noche. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, gracias por regalarnos la oportunidad de estar aquí frente a este micrófono y compartir con nuestros oyentes de Radio Estéreo Emanuel y de Emanuel TV, que transmiten en el canal 50. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra junto a ellos y animarnos unos a otros a seguir adelante. Oramos porque esta palabra suya, mi Dios, llegue al corazón de cada uno de los que van a escuchar y ver este programa. Deseamos de todo corazón que su Santo Espíritu haga la obra en la vida de cada persona. Entendemos, Padre, que el interés máximo es que cada hombre y cada mujer venga a Cristo y tenga un encuentro personal con Él que lo prepare para el día de su muerte y de esa manera para el día de la eternidad. Gracias, Señor, porque ha dejado este maravilloso libro que es su santa palabra, el cual nos muestra su amor, su misericordia y nos permite conocerle y por lo tanto poder amarle. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario que ha permitido que el ser humano a través de la fe en Jesucristo tenga vida y vida eterna. Denos sabiduría, que su Santo Espíritu se constituya en el Divino Maestro que nos enseñe esta noche. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entrar de lleno ya a la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero mencionarle que los nombres que se encuentran acá como Tiatira, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Sardis, etc., son lugares propios donde estaban diseminadas 7 iglesias en estos distintos lugares. Cada iglesia llevaba el nombre del lugar
donde estaba acentuada. Por decirlo de otra manera, por ejemplo, si en estos días que estamos actualmente fuera así, la iglesia Alfa y Omega no se llamaría Alfa y Omega, sino que se llamaría la iglesia que está en Tácana, la iglesia evangélica de Tácana, así por darle un ejemplo. Cada uno de estos lugares tiene un trasfondo histórico, cultural, que se menciona, y la palabra de Dios, que fue escrita en un lenguaje no literal, sino figurado en su mayor contenido, nos quiere mostrar cómo es que el Señor traerá los eventos futuros, porque el libro de Apocalipsis quiere decir eso, revelación de los eventos futuros. Y se compone de dos partes. Los primeros capítulos hablan de lo que estaba aconteciendo en esos lugares y cómo el Señor reprende las acciones y actitudes y carácter de las personas que estaban en la iglesia. Y muestra también qué cosas sucederán después de estas. Incluso aún no han sucedido y estas están por suceder según indica la palabra de nuestro Dios. Pero hoy nos centraremos en Sardis. ¿Dónde quedaba Sardis? ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice la iglesia de Sardis o el mensaje a Sardis? Y dice el versículo número 1 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Quiero decirle que el ángel era el pastor de esa iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Los 7 espíritus, para hablar un poquito acerca de este lenguaje, es la perfección de Dios. Y las 7 estrellas son las 7 iglesias que están diseminadas en estos lugares. Y aquí viene el mensaje a estas iglesias, específicamente a la iglesia de Sardis. Dice Dios, el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Delante de Dios todas las cosas están al descubierto. No podemos nosotros esconder absolutamente nada. Se puede decir en ciertas iglesias que se habla la verdad, se predica la verdad y se está viviendo en la verdad. Pero del dicho al hecho, dice por ahí un refrán, hay mucho trecho. El punto acá es que Dios conoce si realmente estamos viviendo como Él demanda. Y aquí viene la primera reflexión para nosotros como iglesia el día de hoy. Cabe mencionar quién es la iglesia. La iglesia es cada persona, cada individuo que de manera individual y personal ha tenido un encuentro con Cristo. A partir de ese momento Él pasa a ser la iglesia del Señor. No es en sí el templo, no es la construcción, no es el lugar, sino es la persona. Ella es la iglesia del Señor en todos los países del mundo. Es cierto, todos tenemos que congregarnos en alguna parte, en algún punto. Nos congregamos para crecer espiritualmente, para conocer de Dios, para ser alimentados con su palabra y para dar frutos, para llevar una vida correcta. Y como más adelante lo describe, nuestras obras, cómo son halladas delante de Dios. Así que le menciono entonces, la reflexión es personal. ¿Cómo está usted como iglesia? ¿Cómo estoy yo como iglesia? ¿Estaré vivo espiritualmente o estaré muerto? Dios lo sabe. Y yo también, y usted también lo sabe. Si usted está muerto, usted lo sabe, porque usted sabe y conoce sus acciones, conoce su vida, su forma de ser, de actuar, de proyectarse dentro de la sociedad o en su familia, que es el círculo más cercano al que usted pertenece. Desde ahí partimos si estamos vivos espiritualmente o muertos. Y dice la palabra del Señor, tiene nombre de que vives y estás muerto. El versículo 12, vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiero hablarle un poquito del contexto histórico y cultural de esta ciudad de Sardis. Sardis era una ciudad que estaba ubicada en una parte alta. Había sido una ciudad muy prolífera, había alcanzado económicamente un nivel muy importante.
Se menciona por la historia que en esos lugares las personas vivían de la venta de la lana que le quitaban a las ovejas. Por ser una parte alta y peñascos, había muchas ovejas. Lo que le quitaban a las ovejas lo podían teñir y venderlo. Además, Sardis estaba ubicado geográficamente en un punto de convergencia, o sea, asistían a ese punto de Europa y de Asia. Imagínense, era el canal, era el puente que unía Asia, Europa, dos continentes. Y había un movimiento, un trasiego, un movimiento de personas muy importante. Así que económicamente la ciudad tenía un nivel muy importante y las personas que vivían ahí, pues en su mayoría eran personas que poseían económicamente, eran estables. También cabe mencionar que Sardis estaba colocada en una parte alta y a través de su historia había ganado muchas guerras porque sus enemigos no podían llegar al centro de la ciudad, tenían que subir y en esa escalada eran atrapados y se mantenía la ciudad a salvo. Naturalmente estaba protegida, por así decirlo, y de esa manera se mantenía invicta. Esto fue creando en los habitantes de Sardis cierto ego, cierta soberbia, el saber que eran invencibles por las mismas defensas naturales que tenían. Le menciono esto porque esto repercute también en la vida de la iglesia que estaba en este lugar. Las personas que se congregaban en Sardis estaban dejando de lado el camino correcto de Dios y se estaban inmiscuyendo en caminos incorrectos, estaban viviendo mal. Por eso acá viene la corrección de Dios y dice: tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Está hablando espiritualmente. Ahora, estimados oyentes y televidentes, a veces el entorno que nos rodea a nosotros como personas no debe cambiar nuestra fe en Dios. A veces se tiene la capacidad de alcanzar un nivel de estudio importante, ya ir a una universidad, prepararse a cierto nivel educativo, le da cierto ego a las personas. Por el lado del comercio, si se tiene un buen comercio y se va creciendo y se tiene económicamente un buen capital, las personas se llenan de ego, de orgullo y comienzan a olvidar a Dios. Y hay que tener cuidado con todo eso. Eso no es malo definitivamente. El prepararse, el tener un negocio, el crecer económicamente no es malo. Al contrario, creo que es muy beneficioso y se utiliza para la gloria de Dios mucho mejor. El problema es que cuando se alcanza todo esto, la mayoría de personas, como lo que pasó en Sardis, se olvida de Dios y ahí está el peligro. Y de eso hace mención acá el escritor y sobre todo Dios, que señala esa parte de la vida. Y la pregunta es en esta noche: ¿cómo estamos nosotros actualmente como iglesia? No nos han apartado de Dios todo lo que nos rodea, lo que hemos alcanzado, si lo hay. Eso es para reflexionar. Y continuamos con el versículo número 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Escuche esta palabra: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que todavía había algo ahí de rescatable en ese lugar de Sardis, pero había que poner mucha atención y actuar inmediatamente. Y dice, y sigue diciendo el texto bíblico, que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras que nosotros hacemos es la conducta, es prácticamente el carácter que nosotros tenemos, nuestra proyección dentro y fuera de la iglesia. No importa si usted vive en una colonia, en un caserío, en una aldea, en un cantón, en un municipio, en una ciudad o en otro país. Allá donde usted vive debe ser luz, debe ser una persona que muestre lo que Jesucristo está haciendo en su vida. De otra manera, caeremos a como vivían los fariseos, ¿verdad? En los tiempos del Señor Jesús, Él utilizó esa palabra hipocresía y les hablaba a ellos de esa forma.
Y si vamos y vemos qué significa la palabra hipocresía, dice que es todo lo contrario a lo que decimos. Así sencillamente eso quiere decir hipocresía. Yo puedo hablar muy bonito, puedo hablar grandes cosas, el punto es demostrarlo con mi vida, con mis acciones. Entonces acá se está hablando del carácter, de la forma en que ustedes en su trabajo, en su negocio, es honrado, somos leales, somos personas honestas, sinceras, hacemos el bien. Todo eso tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Y a eso se refiere la palabra de Dios. El evangelio, en otras palabras, estimados, es un cambio de conducta. No podemos seguir viviendo como vive una persona que no tiene a Cristo. Aunque nos hemos llevado sorpresas grandes. Hemos conocido personas que sin ir a una iglesia, sin leer la Biblia, son personas muy correctas, muy honorables, pero igual ellas, si no vienen a Cristo, también están perdidas. O sea que no nos salva las obras, lo que nos salva es la fe en Cristo. Pero una vez que usted y yo hemos venido a Cristo, tenemos que vivir y hacer las cosas bien, ¿verdad? La gente nos debe conocer por hacer bien las cosas. Versículo número 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo que se nos ha dado, hermanos, es la palabra de Dios. Esta es la autoridad máxima en fe, es la autoridad máxima en nuestra conducta. Si la palabra de Dios, la Biblia, se lee con responsabilidad y puntualidad en los hogares, de manera personal, va a afectar nuestras vidas, definitivamente las va a afectar. Y va a ser un cambio radical en nosotros. Así que lo que se nos ha dado, lo que hemos oído y recibido de parte de Dios, nuestro Señor, es su palabra. Y si nosotros nos ajustamos a ella, entonces iremos por el camino correcto. No cabe duda que habrán tentaciones, que habrán dificultades. Alguien escribió esta frase: el camino al cielo está empedrado de dificultades. Pero al final de ese camino está la vida eterna. Y eso no tiene comparación. Es lo mejor, lo máximo, lo que nos puede suceder en esta tierra. Así que reflexionemos. Acuérdense, dice, pues, de lo que han recibido y oído, y guárdenlo, y arrepiéntanse. La palabra arrepentirse significa acá que hay una segunda oportunidad. ¿Sabe? Dios nos da una oportunidad a todos, porque sin excepción alguna todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado de Dios. No importa quién me mencione usted. Desde el personaje más alto que usted crea que existe en esta tierra, él es un pecador también, igual que usted y que yo. Y él y yo y usted necesitamos humillarnos bajo la presencia de Dios, pedirle perdón, y lo vamos a hallar cuando lo hagamos de corazón, y vamos a encontrar en él entonces la respuesta que él nos da al hecho de arrepentirnos. Nos otorga el perdón de nuestros pecados y nos permite caminar con él. ¿De qué forma? Versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En la iglesia de Sardis había algo rescatable todavía. Habían, dice, unas pocas personas que estaban viviendo bien, haciendo bien las cosas. Y entonces, dice él, como recompensa a esta conducta, a esa forma, a ese carácter, andarán conmigo con vestiduras blancas. Cabe mencionar que las vestiduras blancas que se mencionan acá también es de lo que seremos vestidos o revestidos nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Hoy en día podríamos decir que como cristianos tenemos una investidura de parte de Dios que nos da a través del Espíritu Santo de tener una vida correcta. Es posible tener una vida correcta. Quizá no libre de pecado, porque pecamos con una mirada, pecamos con una reacción. Nuestra naturaleza es así. Pero sabe, tenemos el amor de Dios.
El escritor Juan dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, él sabía que tarde o temprano íbamos a pecar. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un abogado que intercede por nosotros día y noche, o sea, continuamente. Su amor no tiene límites, es inagotable, pero también demanda que nosotros seamos personas que busquemos estar en comunión con Él. Entre más cerca estemos de Dios y más lejos del pecado, entonces tendremos una vida agradable al Señor. Y eso lo demanda. Hay otra frase que dice: donde estén sus pensamientos, estará su adoración. ¿En qué piensa usted tanto? Quizá usted piensa en el estudio, mucho en el estudio, en el negocio, en las cosas materiales, en la fama, en el poder. Pues ahí está su adoración. Pero si usted piensa en Dios, se levanta tempranito y antes de irse al trabajo dobla sus rodillas, ora, lee unos textos de la Biblia, los medita, entona un canto y vuelve a orar y parte a su trabajo, eso significa que usted está en comunión con Dios. Y si por ahí le da tiempo en el mediodía o por la tarde orar una vez más, eso es comunión, y así continuamente. Esto realmente se vuelve en nuestras vidas una necesidad. Y aparte de eso, el asistir a las iglesias, el tener comunión con Él, el servirle, en estar creciendo en sus propósitos. Los propósitos de Él son que todo el mundo escuche el Evangelio. Y nos ha dado una misión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿De qué manera lo hacemos? Hablando, y sobre todo nuestro carácter, nuestro comportamiento. Así que, hermanos, si la reflexión es acá, ¿cómo estamos viviendo delante de Dios como iglesia? ¿Verdad? Y si no estamos haciendo bien las cosas, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón al Señor, buscar hacer bien las cosas, y encontraremos el perdón de Él y la bendición de que Él va a agradarse de nuestra vida a partir de ese momento. Como lo está haciendo en Sardis, Él está reprendiendo el pecado, está diciendo: ustedes están mal, dicen que están vivos, pero están muertos. Y ahí podemos hablar de un montón de cosas que se estaban viviendo en la época y que solamente se aparentaba, se tenía una vida cristiana entre comillas, pero realmente delante de Dios estaba completamente vacía. Y eso no quiere el Señor de nosotros, al contrario, demanda. Si estamos viviendo así o nos estamos encaminando a esa forma de vida cristiana, estamos mal. Y vamos a tener serios problemas con Dios. Acuérdate pues, dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Él exalta acá la conducta de esas pocas personas y las pone como ejemplo. Y quizá en nuestras iglesias hoy en día hay personas así también, que por ellas la misericordia de Dios no nos ha consumido o no ha consumido a los que están mal. Y es una reflexión para mí también, para que yo diga, bueno, ¿cómo estoy viviendo? Hay un escritor que dice: sería bueno que usted haga una reflexión de su vida viéndose al espejo. Que usted mismo se platique como David se decía: oh alma mía, decía él hablándose a sí mismo. Y se examine cómo está su vida espiritual. ¿Está creciendo? ¿Está en avance o está estancada? O lo peor es si está retrocediendo. Hay que hacer algo porque no puede seguir así. Si usted es un cristiano genuino, le aseguro que usted está triste porque no está viviendo correctamente. Pero si no es un cristiano genuino, si no ha nacido de nuevo, entonces, ¿qué puede usted sentir si la verdad todavía no está en su corazón? Dice el versículo número 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí ya está hablando de la vestidura con la que seremos investidos en el futuro. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. La salvación no se pierde. Algunos toman este texto para decir que se pierde la salvación. La salvación no se pierde. Una vez usted ha venido a Cristo, ha recibido en su corazón la fe y le ha pedido perdón y el Señor lo ha perdonado, inmediatamente su nombre fue inscrito en ese libro y jamás será borrado. Pero ¿qué pasa cuando ese nombre no aparece en ese libro?
usted solo vivió una vida de apariencia, fue una emoción la que usted sintió, pero nunca se conformó a una vida como la que Dios demanda. Vivió lejos de Dios, haciendo su voluntad, viviendo en el pecado, haciendo las cosas malas. Tenía nombre de que era cristiano, pero realmente sus acciones decían lo contrario. Entonces ese nombre nunca fue inscrito en ese libro. ¿Cómo lo van a borrar si nunca fue inscrito? En cambio, los que han sido inscritos jamás serán borrados, porque el Señor los ha escrito y nos ha inscrito ahí, y estaremos ahí por siempre y para siempre. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, si usted ya escuchó el mensaje de salvación y no quiere ajustarse, ya es asunto personal, asunto suyo. Pero la palabra de Dios nos ha dicho esta noche que seremos vestidos de vestiduras blancas y andaremos con Él en esas calles hermosas que la Biblia solo nos da destellos de esa belleza, pero que es algo inimaginable. Allá estaremos por siempre jamás, si tenemos a Cristo en el corazón. Y nuestro deseo esta noche al compartir este texto es que usted tenga un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo lo puede hacer? La Biblia dice que el que creyere en el Hijo de Dios será salvo. El que usted crea que Cristo vino a este mundo, vivió en esta tierra, fue a la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre carmesí a usted lo puede limpiar de todo pecado, no importa el pecado que sea. La sangre de Cristo tiene el poder absoluto y completo para perdonar el pecado más vil que exista o que haya existido en esta tierra. Y no se necesita de nada más que eso. Tener un encuentro personal con Cristo, pedirle perdón, caer humillado ante su presencia. Y si usted recibe el perdón de Cristo, no habrá poder humano ni fuera de esta tierra que borre su nombre del libro de la vida. Porque Cristo lo presentará a usted y a mí justificados ante su Padre Dios, aunque el único justo es Él. Pero en su infinita gracia así lo quiere hacer. Oramos y deseamos de todo corazón que usted venga a Cristo, si fuera posible, esta misma noche. Tarde o mañana, depende de dónde nos vaya a ver o escuchar. A nombre de la Sociedad de Jóvenes Luminares en el Mundo, llegamos al final de este pequeño estudio. Si nuestro Señor lo permite, volveremos en una próxima oportunidad. Que la paz de Dios esté con ustedes.